Relatos de suspenso. Mi padre hizo tamales con mi novio. Mi padre siempre fue muy estricto con mis hermanas y yo. Por eso llegué a la edad de 20 años y aún no tenía novio. A mi padre no se le podía mentir y tampoco desobedecer, pero llegó el momento en que debía hacerlo, porque me enamoré de Carlos. Él había sido compañero de colegio. Cuando mi papá se enteró de nuestra relación, me dio la orden de que lo dejara y no volviera a salir con él. Pero yo no le hice caso. Por el contrario, me enfrenté a mi padre. Le dejé bien claro que no iba a dejar a Carlos. Hacía 2 años que mi madre había desaparecido y mi padre estaba más insoportable que nunca. Entre el negocio de la familia, las obligaciones del hogar y la crianza de mis hermanas y yo, lo tenían al borde de la locura. Mi madre y él habían logrado obtener el éxito deseado con el negocio de los tamales, pues habían logrado posicionarlos como los mejores en la ciudad y sus alrededores. Su fuerte eran las localidades cercanas, donde la gente es de escasos recursos, pues para esos lugares elaboraban unos más pequeños a muy bajo precio. Cada fin de semana nos íbamos con mi padre desde muy temprano a vender tamales a 500 y 1000 pesos colombianos. En la tarde ya estábamos de regreso en casa sin nada de tamales, porque nos hacían falta. El sabor era inigualable. Les puedo asegurar que aún se me hace agua la boca, solo de acordarme del sabor tan delicioso que tenían los tamales que preparaban mis padres. Mi novio y yo siempre nos veíamos en las noches, con complicidad de mis hermanas. Cuando mi padre se acostaba a dormir, yo me escapaba para verme con Carlos. Claro que siempre lo hacía con temor, porque un tiempo atrás había empezado a rodar un rumor de que los habitantes de calle desaparecían sin dejar rastro alguno. Y en donde más sucedía era debajo de un puente vehicular que quedaba cerca de donde nosotros vivíamos. Mi padre siempre nos prohibía que pasáramos cerca de aquel lugar. Por ahí pasaba un río y se la pasaba llena de escombros y suciedad. Recuerdo que mi padre y un empleado que había contratado disque para los trabajos pesados, todos los viernes o sábados madrugaban a salir tipo 2 de la madrugada. Él salía con aquel extraño hombre supuestamente para el matadero, a traer la carne, y nunca permitió que nosotras le ayudáramos a sazonarla. Él mismo lo hacía y la guardaba en el refrigerador, junto con el pollo y la carne de cerdo. De esa carne se agarraba para preparar tamales de lunes a domingo. Pero llegó el día que mi padre me pilló escapándome una noche para ir a verme con Carlos. Para mi sorpresa, él no hizo berrinche. Por el contrario, me agarró y me dio un abrazo. Me dijo que no había de qué preocuparme, que invitara a mi novio a la casa para mis hermanas y él conocerlo. Yo saltaba de la felicidad y mis hermanas se encontraban asombradas de ver el comportamiento de nuestro padre. Le hice caso y un día lo invité a almorzar. Ese miércoles durante el almuerzo todo estuvo normal. Le dieron la bienvenida a la familia y así pasó un tiempo. Carlos me visitaba en la casa y cuando podíamos salíamos a dar vuelta al parque o a cine. Habíamos hecho muchos planes y uno de ellos era seguir con el modelo de negocio de la familia. Mi padre seguía con su mal humor y la rutina de siempre. De pronto un día cambió de horario para ir por la carne. Salió con su ayudante unas horas antes de lo acostumbrado. A mí se me hizo raro, pero no le presté mucha importancia, porque todo iba normal. Ese mismo día en la noche, como a las 7:30, llamé a Carlos para ver si nos veíamos. Él me respondió que no, porque debía hacer algo muy importante y urgente. No le insistí y me acosté a dormir. En la madrugada sentí cuando mi padre y su ayudante regresaron a casa. Ya amaneciendo, mis hermanas se fueron para el colegio y yo me quedé ayudándole a mi padre y organizando la casa. Como era costumbre, mi padre ya había arreglado la carne y la tenía sazonando en el recipiente de siempre, el cual nunca permitía que tocáramos, porque según él se podían avinagrar los tamales. Por eso nosotras ya sabíamos que no podíamos tocar ese recipiente, pero él sí nos pedía ayuda para que sacáramos los huesos que le daban sustancia al caldo y revolviéramos la mezcla para los tamales. Ese día se me hizo extraño porque él no permitió que le colaborara con absolutamente nada,
Por el contrario, me advirtió que no le fuera a tocar el caldero y me preguntó, ¿hoy se va a ver con Carlos? Y yo no supe qué contestarle, porque aún no habíamos hablado. Con tantos quehaceres se me había pasado marcarle, y él tampoco lo había hecho. En ese instante, le timbró el teléfono, y sonó el timbre de la puerta. Él contestó el teléfono y al mismo tiempo me dijo tranquila que yo abro. Según pude escuchar, era la policía. Se me erizó la piel cuando escuché el nombre de mi novio. Corrí para averiguar por qué lo buscaba la policía. Cuando llegué a la puerta ya iban llegando al carro. Entonces le pregunté a mi padre por qué buscaban a Carlos. Él me respondió, ¿quién sabe en qué problema se metió? Enseguida le marqué, pero se iba a buzón. Entonces le dije a mi padre que me iba a buscar a Carlos. Él me insistía que no fuera, porque yo también podría salir involucrada en el problema. Obviamente no le hice caso y salí desesperada a buscarlo. Cuando llegué a la casa de sus padres, ellos estaban muy preocupados y llorando. Me comentaron que él había recibido una llamada a las 12:30 de la noche y había salido para encontrarse con alguien, pero que no les había querido decir con quién se encontraría. Sus padres, muy angustiados, salieron a buscarlo en la ciudad. Yo me regresé para mi casa. Cuando llegué, encontré a mi padre vigilando el caldero, donde estaban hirviendo los huesos de la sustancia para los tamales. Con tono un poco nervioso me preguntó, ¿y en qué lío anda metido su novio? Yo le contesté, no sé por qué está desaparecido y temo lo peor, porque sus padres dicen que recibió una llamada antes de su desaparición. Se quedó pensando y no se alejaba del lado del fogón, donde estaba el caldero. Me dijo bravucón, vaya y me va alistando las hojas, límpielas muy bien. Yo, lejos de imaginar qué estaba ocurriendo, le hice caso y me fui al patio a hacer lo que él me había pedido. Estando concentrada realizando mi trabajo, escuché que el fogón sonaba como cuando algo se riega. Me dirigí hacia la cocina y entré. Pude ver que la tapa del caldero se levantaba. Percibí ese aroma de la sustancia y era la misma de siempre. Olía súper delicioso. Me acerqué con mucho cuidado para no irme a quemar y la fui terminando de destapar despacito. La nube de vapor era espesa y la olla bien llena de sustancia no me dejaban ver bien los huesos en el fondo de la misma. Entonces agarré el cucharón grande que tenía mi padre para darle vuelta a la sustancia. Lo sumergí y empecé a revolver. Podía palpar el hueserío dentro de la olla y me dio por levantar uno por uno con el cucharón. Oh, sorpresa cuando veo la cabeza de mi amado Carlos, con sus ojos bien abiertos a punto de explotar, su boca abierta sin lengua y llena de sustancia, completamente calvo porque lo habían rapado, su piel a punto de desprenderse y amarillenta por el condimento que le echaba mi padre a la sustancia de los tamales. No lo podía creer, empecé a gritar desesperadamente. Mi padre llegó apuntándose los pantalones porque se encontraba en el baño. Salí corriendo gritando que habían matado a Carlos. Los vecinos se acercaron y yo no razonaba, no podía explicarles bien qué sucedía. Ellos llamaron a la policía, la cual llegó muy rápido. Entraron a la casa y encontraron a mi padre empacando los huesos, el cráneo de mi novio y la carne en bolsas negras de basura. Lo arrestaron y se lo llevaron. Según la investigación, mi padre mató a mi novio. Lo descuartizó y la mejor carne se la llevó para los tamales, junto con el cráneo, para la sustancia, y el resto lo arrojó a un río. En su declaración, confesó que lo hizo porque no quería que ninguna de sus hijas se fuera de su lado, que nos quería tener siempre con él. Por eso no permitiría que ningún hombre se acercara a nosotras, así como lo había hecho nuestra madre, que se enamoró de otro hombre. Lo quiso abandonar, pero mi padre se dio cuenta y también hizo tamales con ellos. Lo más macabro aún estaba por descubrirse. Cuando se hizo público el horroroso caso de mi novio, algunas personas se acercaron a testificar que habían visto a mi padre en la madrugada merodeando por el puente y en algunas ocasiones les llevaba comida a los indigentes, lo que al parecer eran tamales, a lo que la policía prestó atención y más por las desapariciones de indigentes que habían estado ocurriendo. Entonces, ya de verse atrapado mi padre, decidió confesar todos sus crímenes. Según investigaciones, muchos de los indigentes desaparecidos fueron carne para los tamales. Mi padre fue condenado a nunca salir en libertad. Desde entonces, yo por ser la mayor,
Decidí con mis hermanas seguir con la tradición de preparar los mejores tamales y así poder mantener el negocio que dejaron nuestros padres. Claro, después de establecernos en otro lugar muy lejano, y aquel extraño hombre, ayudante de mi padre, como no fue descubierto, acusado o culpable de nada, ahora es nuestra mano derecha y sigue haciendo un excelente trabajo. Siempre nos trae la más apetitosa carne y poco a poco se convirtió en nuestro hombre de confianza.